a esta hora de la mañana, ya le decía hace unos instantes, tenemos mesa de análisis y bueno, pues el tema que hoy ponemos precisamente sobre la mesa es acerca del regreso a clases, cómo se da este nuevo ciclo escolar, sobre todo en Victoria. Bueno, estábamos a temprana hora platicando que van a regresar, o ya regresaron a clase y por lo menos 15 escuelas sin agua. También hay que decirlo que regresan los maestros pues con una serie de dudas sobre ahora cómo van a enseñar bajo este nuevo concepto. Y bueno, serán varios los temas que vamos a estar abordando precisamente en el marco del regreso a clases. Pero le doy la bienvenida a Mauricio Zapata, que hoy nos acompaña. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, buenos días al auditorio. Gracias, como cada lunes también en esta mesa de análisis, Rogelio Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a mis compañeros Mauricio, Marco. Buenos días al auditorio, como siempre. Y por supuesto también en esta mesa de análisis nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, buen día Mauricio. Rogelio, buen día, como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos. Iniciamos contigo, Mauricio, ¿te parece? El regreso a clases, pues con una serie de incertidumbres. Sí, mucha incertidumbre, con algunos esquemas nuevos, con algunos esquemas que regresaron, muchas escuelas sin agua, algunas sin luz, y con la incertidumbre de esta contrarreforma que inicia a partir de este ciclo escolar, donde se acaban los clubes, regresan los talleres, en donde hay menos becas para los alumnos, en donde la competitividad para poder obtener una beca va a ser mayor, con eso de los promedios de calificaciones que ya exigen las autoridades, y bueno, una serie de cambios y de situaciones que de alguna manera, pues bueno, afectan un poquito a los alumnos, con escuelas sin infraestructura, con escuelas sin aire acondicionado, sin mantenimiento, con escuelas con pocos maestros o con maestros no preparados. Regresan algunos maestros que estaban comisionados y que no tienen el perfil para dar clases, sino para andar mejor en la grilla. En fin, con incertidumbre inicia este ciclo escolar 2019-2020, con nuevas cosas que van a ver en los libros de texto, ahora reescritos por la Cuarta Transformación, por la 4T, en donde, pues bueno, cosas que cambian, que nosotros en nuestro tiempo vimos algunos esquemas de historia y ahora resultan que esos son erróneos, y quienes escribieron ahora los nuevos libros de texto pues nos cambian un poquito la nueva escuela mexicana. Sí, la nueva escuela mexicana, con las pausas, ¿cómo le llaman los maestros? Las pausas dinámicas o algo así. Estas dinámicas que les enseñaron ahora a los maestros para que puedan mantener la atención a los alumnos, y de repente el maestro va a decir, se paran de sus asientos y vamos a hacer ejercicios para evitar el aburrimiento o las clases tediosas o el estrés. Pero bueno, con muchos cambios, vamos a ver cómo resulta. Habría que esperar un mes para hacer una evaluación de cómo les resultó a los alumnos este ciclo escolar 2019-2020, que insisto, inicia con cierta incertidumbre tanto en lo académico como en lo político y como en la situación de infraestructura, que muchas escuelas siguen careciendo de muchas cosas. Rogelio Rodríguez. Pues sí, el arranque del nuevo ciclo escolar. Hoy vuelven a la escuela miles de muchachos de educación básica en Tamaulipas. Se acabó el periodo vocacional, ¿no? Y como bien dice Mauricio, empezamos con un escenario bastante incierto en temas de plan de estudio, ¿no? Con carencias, muchas escuelas sin agua, muchas escuelas sin luz, sin aires acondicionados. Leía hace un momento una nota del secretario de Educación a nivel nacional. Bueno, una novedad es que este ciclo va a tener 190 días, ya no van a ser dos opciones en cuanto a la duración del ciclo. Pues bueno, por ahí hay claridad por lo menos en cuánto tiempo va a durar el periodo escolar. Por lo demás, en lo local, pues con muchas carencias en agua, y el problema del agua es uno de los retos para toda la sociedad, y pues la escuela no escapan a eso, ¿no? La semana pasada tuvimos ahí una plática con el secretario de Educación aquí en Tamaulipas, una plática informal donde nos comentaba algunas situaciones de esas. Nos hacía ver que bueno, han estado haciendo esfuerzos
por dotar de aires acondicionados a las escuelas. Según lo que nos contó, alrededor de 500 escuelas en el estado han sido abastecidas con aires acondicionados. Yo creo que otro tema prioritario para la Secretaría de Educación y para el gobierno federal sería dotar en estos momentos de tinacos a todas las escuelas, ¿no? Porque cada que se va el agua, pues hay que suspender clases porque no se dispone de líquido. Y bueno, esas son, yo creo que deben ser prioridades en los gobiernos, dotar a las escuelas de los servicios básicos para que no tengan que andar los niños perdiendo clases en los momentos de desabasto. Por lo demás, con el plan de estudios, bueno, también nos hacía el comentario ahí que, bueno, han estado haciendo esfuerzos en esos temas, pero también hay incertidumbres. A veces ni el mismo gobierno del estado sabe cómo vienen las cosas a nivel federal, y pues bueno, eso te genera o te agrava la incertidumbre en lo escolar. Esperemos que conforme pasen los días, bueno, se vayan aclarando este tipo de situaciones, pues para que a los niños les vaya bien, ¿no? Marco Antonio Vázquez, Pues, ¿con incertidumbre o la misma historia de siempre? Pues en un mejor escenario que hace años. Mira, yo revisé las estadísticas de evaluaciones de hace 5, 10, 15 años. Tamaulipas apareció en el lugar número 29 en evaluaciones de lectura, de comprensión lectora y matemáticas principalmente. Apareció en el lugar número 29. México, en una evaluación que hace la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, algo así se llama, que es el organismo más importante en cuanto a ese tipo de esquemas, hizo una evaluación y México aparecía arribita de países como Uganda, de Haití, o sea, está deprimente la educación. Las evaluaciones que se hacían en los maestros todavía en los últimos exámenes para tratar de adquirir una plaza o un lugar de trabajo, entre el 70 y el 80% de los maestros aparecían reprobados, o sea, sin conocimientos suficientes para darle clases, para estar frente a grupo. Entonces, sí es cierto que estaba muy mal la educación en aquel tiempo. Ahora nada más está mal. O sea, no hemos llegado ni siquiera a tener la garantía de que los niños van a recibir una educación de calidad. Y lo lamentable de todo esto es que, yo siempre he dicho, la escuela es lo único que hace cambiar la situación de las personas. La escuela es lo único que te hace evolucionar, lo único que te puede llevar de la pobreza a ser competitivo dentro de una sociedad. Lo único que te puede llevar de la violencia que hoy vivimos a una paz verdadera y duradera. Si no se hace un esfuerzo suficiente en la escuela, el problema de violencia va a continuar y los problemas de desarrollo económico se van a seguir agravando. Sí estamos en mejores condiciones que hace algunos años, estamos en mejores condiciones de esas evaluaciones que te decía. Dijo el secretario de Educación, estamos en el lugar número 12 a nivel nacional. Que yo te digo, estamos arriba, eso sería estar arriba de la media, pero estar arriba de la media en un país en el que su educación prácticamente no es de tercer mundo, es poquito más abajo del tercer mundo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las autoridades no han sabido corregir los excesos en la educación. La cuarta T, lejos de avanzar en las evaluaciones y de seguir diagnosticando nuestra educación, vamos a decir, se hace cómplice, porque esto es casi un crimen lo que se hace con los niños, se hace cómplice de la CENTE y del CENTE y regresa a aquellos viejos esquemas de que tú te regresaste de una normal, tú ya eres maestro. O sea, prácticamente entras a lo normal con una plaza, ya si terminas la educación, la termines en las condiciones que la termines, que dicen ellos que esa escuela de la normal se está adquiriendo calidad, pero te decía, las evaluaciones les dan toda la contra. Entonces, para allá va la cuarta T. O sea, prefirió las complicidades políticas que corregir todo este esquema de un sistema caduco, de un sistema inoperante, de un sistema al que ahora le metes, por ejemplo, temas de sexualidad, cuando ni siquiera has podido madurar a un niño que le llamaste escuela, hoy les llamas escuela mexicana, ayer le llamaste escuela de calidad y etcétera, etcétera. Y resulta que hace 20 años ya se llamaba, o más poquito con Fox, se llamaba ya escuela mexicana. O sea, estás dando es un círculo vicioso que está patrocinado por los gobiernos, que la culpa es de los gobiernos y de los padres de familia que no han sabido meterse también a la educación.
Hoy a un padre de familia le duele, pero le duele en el alma pagar 300 pesos o 500, 800 pesos de colegiatura en una escuela, a sabiendas de que se lo van a tener casi todo el año en un aire acondicionado, 8 horas o 4 horas o 5 horas que esté dentro del aula, y eso no lo va a poder lograr en su casa. O sea, y 800 pesos, 1000 pesos al año por tener un niño en esas condiciones, a mí no se me hace caro. Y lo peor es que estos mismos padres de familia, si no se pueden quedar un día sin saldo. Si tú te vienes el teléfono sin datos, vas inmediatamente a una tienda y le pones la recarga. O que no te hagan una promo de caguamas, porque ahí estás sin ningún problema. El sistema está mal. Y está mal los gobiernos que no saben diseñar ni siquiera un plan, o que nada más porque cambian de color ya quieren cambiar todo un plan sin evaluar lo que ha sucedido. Y están mal los padres de familia que no sabemos meternos seriamente en la educación de los niños. No, y platicas con los maestros y una gran mayoría no sabe siquiera lo que es este concepto de la nueva escuela mexicana, sí, porque todavía están trabajando con la pasada reforma. Sí, efectivamente, y tuvieron nada más una semana prácticamente para actualizarse o capacitarse. Otro de los esquemas que inicia este periodo escolar es que no están completos los libros de texto. Hay entidades en las que no han llegado. Tamaulipas es una de ellas, han llegado muy pocos libros de texto. Entonces inicia el ciclo escolar sin este material. Y luego también el tema, lo mencionaba Marco, el tema de la evaluación del docente, que ya se eliminó. Entonces los maestros no están, no vamos a tener un parámetro para evaluarlos si están bien o no están bien. Con el anterior esquema educativo, pues bueno, de alguna manera los maestros tenían que presentar decir, si estoy capacitado, ¿no? Presentar si están actualizados en muchos esquemas, si están aptos para dar clases. Ahora ya se eliminó eso. No va por ahí la evaluación. La evaluación docente les van a seguir, es algo peor de lo que está diciendo Mauricio. Los van a hacer una especie de evaluación, pero resultes como resultes, así saques un 0 en tu examen, tú vas a seguir frente a grupo. Sí, es lo malo, por eso. Es algo peor que la evaluación que se había planteado. Sí, porque en la anterior evaluación, tenías hasta 3 oportunidades para, reprobaste esa evaluación, tienes la posibilidad de prepararte y volverla a presentar. Y ya en la tercera opción, ya era mucho, ¿no? Además, prácticamente está prohibido reprobar a los alumnos. Y eso ha propiciado baja competitividad. Total, no voy a reprobar, no pasa nada, con el 6 me conformo. Yo a veces lo digo de chiste, ¿no? Que lo importante es el 6, lo demás es vanidad, pero antes para sacar realmente el 6 sí tenías que esforzarte tantito. Ahora ya no, ahora pues ya lo tienes prácticamente por default. Entonces se bajó un poquito en esa situación y volvemos a esos esquemas. Entonces yo creo que sí, es por eso que yo menciono que hay incertidumbre y habría que esperar un mes para hacer una evaluación realmente si está funcionando o no, y desde luego esperarnos a que termine el ciclo escolar para establecer realmente cómo funcionó este nuevo esquema educativo. Y aparte, el maestro también de esta manera pues no lo obligas a que se continúe preparando o capacitando, y si a eso le sumas que muchos de ellos aún tienen adeudos o no les han llegado el salario, pues creo que no hay. Pero en este tema de la evaluación tampoco hay mucha claridad. Es uno de los temas donde el gobierno no les ha dado claridad. Yo tengo familiares que son maestros y que son maestros de muchísimos años, ¿verdad? Y a veces me he puesto a platicar con ellos sobre este tema de la evaluación. Y la verdad es que te cuentan historias que dices, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, la evaluación que se hacía, según me cuentan, no tenía nada que ver con el aspecto académico. Vaya, no le repercutía al niño una calidad de la enseñanza. O sea, los hacías elaborar trabajos de tesis casi de doctorado para presentar una evaluación que finalmente los distraía de su programa de clases. Sí, del programa de la escuela. Y terminabas descuidando al niño. El maestro vivía estresado, vivía sin atención, porque a veces el maestro o estaba sacando la evaluación o estaba dando clases, para que al final pues nada más recibías una certificación de aprobado o no aprobado. Y entonces nos platicaban que había maestros que incluso llegaron a enfermarse, llegaron a infartarse por tanta presión,
porque de por sí, dicen, nos platicaban, de por sí la carga de la escuela es terrible, o sea, no nada más es llegar a la escuela y ponerte a dar clases, ya no, llegas a la escuela, das tu clase, luego tienes que salir, llegar a tu casa, revisar tu tarea, revisar exámenes, preparar la clase otro día, y todavía sumarle a eso el proceso de evaluación era bastante complicado. Ahora, hasta donde les han comentado, la evaluación va a seguir, pero ya no, como dice Marco, con la sanción de que si no pasas 3 veces, bueno, no pruebas 3 veces, bueno, pues ya va a vendrá una sanción. Entonces también ahí es donde no hay claridad, o sea, no hay claridad ni siquiera en la forma en que van a evaluar. Así, bajo estas circunstancias que está arrancando el ciclo. Es que es probable, o casi es un hecho, que los instrumentos de evaluación eran erróneos, estaban equivocados. Me decía, yo también tengo maestros ahí en la familia, me decía una sobrina, es que tío, ¿para qué te preguntan para qué sirve el artículo 74 de la Ley de Educación y en cómo lo puedes aplicar en cierta circunstancia? Si lo que estamos, de lo que estamos hablando es del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, y lo decía con mucha razón. O sea, es real eso de que los instrumentos de evaluación fueron mal diseñados, fueron mal aplicados y que se cometieron excesos porque no se evaluaba, se evaluaba en forma igual a un maestro que está en una escuela de la periferia que a uno que tiene alumnos completamente sin problemas económicos de una escuela del centro, o a un maestro de una zona rural que a uno que estaba en situaciones privilegiadas. Sí hay que hacer instrumentos a la medida, sí hay que diseñar mejor los instrumentos de evaluación, eso no hay la menor duda. Lo que sí tienes que aplicarte y lo que tienen que entender los maestros y lo que tienen que entender los gobiernos es que no puedes tener a personas que no son idóneas frente a los grupos, y que sí existen instrumentos que pueden evaluarte a una persona para decirte, ¿sabes qué? Tú sí estás apto o no estás apto. Todo es cuestión de que se apliquen los verdaderos maestros, los maestros que saben en diseñarlos, en conocer cómo trabaja el sistema educativo y en llevar al maestro a que desarrolle esos conocimientos. Está mal el instrumento, está mal la forma como se hizo la evaluación, pero no es un error evaluar. Si tú no evalúas, no vas a tener un diagnóstico real de lo que es nuestro sistema educativo, de cómo está el maestro, ni de cómo está el alumno. Y si no tienes un diagnóstico de cómo están las cosas, jamás vas a mejorar, jamás. Con con esta incertidumbre, con estos señalamientos, sin lugar a dudas que grandes son los retos para este nuevo ciclo escolar. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de ello. Hazlo sin pagar más. Hazlo con H-E-B. Gel antibacterial Blumen de 300 mililitros, $24.90. Pañales Suavelastic Max Jumbo de 60 piezas a $199. Y aprovecha 30% de descuento en todas las mochilas. Vigencia al 26 de agosto. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes. Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ya regresamos a las 9:22. ¿Qué es lo que
se tiene que hacer para realmente lograr cambiar pues todo lo que dice todo Mauricio. esto, lo que dice Mauricio, y también el compromiso de los padres de familia. Sí, yo creo que en esta época no hay un compromiso de los padres de familia y creen que el maestro es empleado del alumno, que tiene el maestro que obedecer al alumno. O sea, un maestro ya no le puede llamar la atención a un niño por muy mal creado que sea, por muy y lo vemos en todas las escuelas, siempre va a ver el chamaco, dicho con todo respeto, el relajiento, el aplicado, etcétera. Pero hay muchos niños volados, como se les dice, que son muy traviesos, que son muy inquietos y no se les puede llamar la atención. Y si se les llama la atención, entonces van los papás y les reclaman al maestro. Y bueno, hay casos que se van hasta derechos humanos. Hace un año, Rogelio no me va a dejar mentir, la bancada de Nueva Alianza presentó una iniciativa de ley pues para que haya respeto a los maestros. ¿Te acuerdas, Rogelio? Sí, claro. Que se les permitiera a los maestros llamarle la atención a los alumnos, con dentro de los parámetros de respeto, de respetando la dignidad de los niños y todo eso, pero realmente convivir o estar al frente de un grupo de 40 niños o 40 adolescentes o de 20 incluso, pues no es fácil y hay que comprender a los maestros. A veces se desesperan, a veces los alumnos no obedecen y tienen que levantar la voz y tienen que llamarles la atención. Si no lo hacen en casa los niños, pues bueno, dejar que el maestro por lo menos les pegue un grito. Yo creo que no pasa nada, ni nos trauma. Yo en la secundaria, pues bueno, sí tenía ciertos niveles de indisciplina, pero tenía maestros que, mira, de la patilla o de castigo nos mandaban a lavar los baños o a encalar los arbolitos en el patio de la escuela y no pasó nada, al contrario, nos sirvió como, bueno, no siempre, bueno, ¿verdad? Pues, no siempre. Pues mira lo que hicieron contigo, Mauricio. Los demás me lo han contado y lo leí en las enciclopedias. Pero bueno, de alguna manera sí sirve para respetar al maestro. Decir, no, si tiene autoridad, aguas, porque este maestro si te regañas, o sea, no vaya para disciplinarte. Y no pasó absolutamente nada. Oye, yo recuerdo que pusieron en marcha las escuelas para padres. No iban los padres de familia o los padres que acudían a estos programas de escuelas para padres, eran pues los papás de los niños que no tenían ningún problema, que iban prácticamente normal. Rogelio Rodríguez. Sí, claro, yo también coincido. O sea, definitivamente también nos falta como padres de familia asumir el papel también de educadores, ¿no? Queremos dejarle a la escuela toda la formación de nuestros hijos y bueno, también el seno familiar es importante para inculcar valores de respeto, de honestidad, de todo lo que conlleva los valores en general, ¿no? Y que ya vayan a la escuela a aprender lo básico, lo académico, ¿no? Pero bueno, la familia atraviesa por una gran crisis, la familia mexicana, o sea, ya las generaciones han cambiado, ¿no? Antes la familia, pues la mamá se quedaba casi siempre en la casa y al cuidado de los hijos y bueno, eso permitía tal vez que hubiera muchachos un poco más responsables. Ahora, bueno, ambos padres trabajan, a veces los niños se quedan solos en la casa y bueno, yo quiero encontrar una justificación de este modo para tanto descuido de los niños, ¿no? Pero ojalá y que hubiera un mayor compromiso de los padres, ¿no? Sin lugar a dudas, un gran reto, decíamos. Los maestros que todavía tienen varios adeudos, los maestros que aún no logran comprender este nuevo concepto o de qué manera van a estar trabajando el modelo, aparte también la falta de infraestructura, lo decíamos, y la falta de apoyo por parte de los padres de familia. Hay un meme por ahí que circula en redes sociales donde dice los maestros de antes, entonces se ve a un niño con un examen que se había reprobado y la maestra y los papás pues reclamándole o llamándole la atención al niño y dice el siguiente, dice los maestros ahora o la situación ahora y es el mismo examen, el mismo niño, pero los papás reclamándole al maestro. Entonces
realmente sí han cambiado esas cosas y ya los maestros no se atreven a poderle llamar la atención a un niño, porque entonces vienen los papás y le reclaman al maestro como si fuera el culpable del mal comportamiento del niño y de su bajo nivel de aprendizaje o de comprensión para las clases. Entonces, pues prácticamente a muchos maestros ya no quieren meterse en broncas. Dicen, no, pues ¿para qué? Si van a venir a reclamarme, y ya le ponen el 6 o el 7 al niño y entonces, pues bueno, va repercutiendo más adelante porque ni aprenden, ni se disciplinan, ni nada de eso. Entonces, eso es el compromiso que debemos asumir los padres de familia y saber, oye, si mi hijo es inquieto, si es travieso, si es malcriado, pues bueno, ni modo. Si lo están reportando, pues ¿cómo vas a ir a reclamar que les pusieron un reporte cuando realmente se lo merece? Con todas estas carencias, está muy lejos, Marco, de alcanzar realmente mejores niveles en el tema educativo. El problema de la escuela empezó hace 25, 30 años, cuando al maestro le quitaste la facultad de darle coscorrones, de darle chanclazos, de darles reglazos, de darle con lo que fuera al niño. Empezó ahí, y no porque la violencia sea buena, yo también repruebo la violencia, no creo que a un niño lo tengas que reprimir o golpear para que vaya aprendiendo, vaya avanzando en su desarrollo. Lo que sí fue un error fue quitarle todas esas herramientas, entre comillas, al maestro y no enseñarle cómo sustituir la violencia. Cómo controlar al niño, cómo controlar a los grupos. Nunca se les enseñó, nunca se les capacitó. Las evaluaciones de hoy lo dicen todo. Las evaluaciones, sobre todo en la calidad académica de los que tenemos ya grados de estudios superiores. Hay alumnos en la universidad y los maestros de la universidad no te dejan mentir, o incluso egresados de universidades que no saben escribir, que no saben leer, que tú los ves en sus publicaciones en el Facebook o en las redes sociales y escriben con las patas. O sea, ese fue el primer error. El segundo error es cuando vienen las procuradurías de la defensa del menor y etcétera, 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 porque ahora ya se llama como con 10 nombres similares las comisiones de derechos humanos y todo ese tipo de infraestructura disque de protección a los niños y a la familia. Y pasó exactamente lo mismo. Al padre le quitaste la facultad, casi le quitaste la autoridad dentro del hogar. Hoy le dices a un niño, ven para acá, te voy a dar un chanclazo, te voy a denunciar al DIF, te voy a llevar a no sé qué. Y no es algo nuevo, es algo de 15, 20 años para acá. Y tampoco le enseñaste al papá, oye, no se le chanclea, se le lleva por aquí, o se le pone a hacer esto, o se le dice esto, o sea, ese tipo de cosas. Quisimos ser un país de primer mundo antes de conocer, de tener lo básico. Todo eso se puede corregir. ¿Cómo? Pues con bastante esfuerzo y bastante chamba. Lo que yo no veo es que la educación se esté centrando en ese tipo de cosas. Se está centrando en la nueva escuela mexicana y lanzas todo un proyecto y dices que van a tener evaluaciones y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro y te pintan un México de primer mundo a 6 años. No es cierto. Y capacitar a los maestros en unos días. Mientras no tengas la capacidad de enseñarle al maestro cómo sustituir aquellos golpes, aquellos coscorrones, esto va a seguir igual. Mientras no le digas a un padre de familia cómo controlar a sus hijos y llevarlos a la escuela de tal forma que si un maestro te dice algo y tú le dices a tu hijo, hey, en la casa vas a ver, en la casa te voy a corregir. O sea, esto no va a avanzar hacia ningún lado. Yo insisto, la escuela es ahí el espacio donde se va a encontrar la paz. Si esto no mejora, vamos a batallar como sociedad otros 15, 20 años más en cuanto a violencia, en cuanto a inseguridad, en cuanto a todos los problemas que nos achacan. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, gracias al auditorio, como siempre. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia, gracias al auditorio. Gracias, Mauricio Zapata. A ti, Claudia, gracias. Un saludo de auditorio. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya se nos terminó el tiempo, ya nos vamos. Antes les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Nosotros lo esperamos el día de mañana en la primera emisión de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.